Hola, este es un día feliz para mí. Estoy con una de mis colegas de la Escuela La Cañana, psicoanalista, Giovanna Pérez, que trabaja en una ONG que se llama CAPS, que es Centro de Atención Psicosocial, y nos va a contar de un proyecto trunco, frustrado, y me pareció interesante también poder tener una conversación con ella, porque más allá de que no se haya podido implementar lo que han pensado, me parece que este es un lugar precisamente, este precioso dispositivo que tenemos con AutoCAD, para que algunas de estas cosas, sin embargo, queden reflejadas. Hola, Jove, cuéntanos Hola, un Laura. poco qué fueron a hacer a Cañete. Ya. Bueno, cuando sucedió el terremoto, que hubo todo este movimiento tan vertiginoso de actuar e ir y todo el mundo en masa para allá, nosotros lo primero que decidimos fue esperar un poco y ver de qué forma podíamos insertarnos en algo que de verdad produjera un efecto más allá de ir y estar ahí sin saber muy bien cómo articularse con nadie, ¿no? Entonces esperamos un poco y en ese contexto aparecieron dos propuestas de dos agencias cooperantes. La primera venía de una fundación que tiene su sede en Estados Unidos, que se llama Mercy Corps, que se contactaron con la institución y con otra más, dos instituciones de salud mental, con la finalidad de desarrollar un proyecto. Ya habían escogido la zona de Cañete, querían trabajar con niños ahí. La finalidad última de esta fundación era aplicar un instrumento entre diagnóstico y terapéutico, así lo denominaban, para que... ¿Pero un instrumento creado de antemano? Un instrumento creado de antemano que ya había sido aplicado, al menos me imagino que en varios lugares. Yo tenía la información de que había sido aplicado en Guatemala a raíz de una tormenta que devastó algunas poblaciones de allá. Aplicaron este instrumento que lo que buscaba era rememorar detalladamente el evento, un poco con esta idea de la catarsis como instrumento curativo. ¿Pero rememorar qué evento? Rememorar el evento traumático con todos sus detalles, con toda la implicación sensorial de recuerdos, olores, información táctil, una cosa muy detallada, y en realidad en algún momento era bastante chocante, al menos para mí. Claro, porque si te entiendo bien, era un instrumento construido de antemano que querían poner en funcionamiento y que fundamentalmente establecía casi de un modo tirano una idea acerca de la necesaria respuesta traumática de una población, y que daba de antemano por sentado cuál era el efecto de ese suceso sobre los sujetos. Cuál era el efecto, y que esa era una vía muy eficiente para lograr la recuperación y la elaboración de los sucesos o del evento. O sea, en particular lo que le preguntaba a los niños era una cosa así como que ¿qué has soñado a raíz del terremoto? ¿Qué olores recuerdas haber sentido? O sea, un instrumento directivo, un instrumento absolutamente construido directivo por los expertos para conseguir una estadística más que siga sosteniendo la importancia de la recuperación de dinero en el planeta. Sí, podríamos pensarlo de esa manera. Sí, y quizás con una concepción de la recuperación de una forma muy compleja, y diría yo atroz, que es dar vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo suceso doloroso, aun cuando ya habían pasado 2 meses y medio. Sí, pero ni siquiera dar vueltas sobre un suceso doloroso, porque no tenían la menor idea si a la gente a la cual le llevaban el instrumento sentía algún dolor. También, exactamente. Quiero decir, eso es lo que marca el experto, digamos. Y además sin tener en cuenta los mecanismos que había articulado la población para empezar a movilizarse y recuperarse a raíz del terremoto. Por ejemplo, en los colegios que visitamos, los profesores nos contaban que ellos estuvieron cerca de 2 semanas trabajando con los niños, conversando con ellos, haciéndolos pintar, trabajando con los padres, fomentando grupos donde la gente contara lo que había pasado, cómo se sentía, cómo la estaban... ¿qué estaban pensando hacer? O sea, ese tipo de cosas. Qué interesante, pues entonces tenemos como 2 lugares. Por un lado tenemos al discurso de la estadística, el saber experto, que trata a la gente como si fuera una población, y por otro lado tenemos a los ciudadanos organizados en una comunidad que encuentran ellos sus propios recursos con materiales que ya existen, para de algún modo pensar este momento muy puntual. Entonces ahí vemos realmente de algún modo cómo hay, por un lado, ¿no es cierto?, en esta mundialización en la cual vivimos, por un lado, el discurso homogéneo representado por el saber experto y la estadística
tratando a la población, y por otro lado tenemos este otro discurso, es un discurso comunitario que respeta las singularidades, que es heterogéneo, que se sabe heterogéneo, ¿no es cierto? Y que trata de, precisamente, enterarse de qué sucede cuando algo como esto, del orden de lo inesperado, empieza a ocurrir entre ellos. Absolutamente así, ¿no? Y además lo más interesante fue que cuando visitamos Cañete, que preguntamos a los profesores, a algunos funcionarios de la municipalidad, visitamos algunos asentamientos humanos, preguntamos exactamente cuáles eran los problemas que querían en algún momento abordar. Los problemas que salieron fueron así, como tú dices, heterogéneos, ¿no? Era el problema de la violencia en la casa, era el problema de la prevalencia que había de SIDA en la zona, y los profesores preocupados porque los adolescentes que iniciaban su vida sexual no tenían mayor información, no les habían informado cómo podrían hacer ante esto. Era el problema de la coexistencia entre afroperuanos y andinos, que no llegaban nunca a sentirse... O sea que me vecinos. estás hablando casi como si estuviéramos pensando en una comunidad que atendía el discurso de Freud. Sí. Freud hablaba que la masa se constituía precisamente en la hostilidad, que no había posibilidad del buen funcionamiento, por eso nosotros pensamos en lo contemporáneo que el lazo social siempre está a punto de deshacerse, precisamente porque contamos con la pulsión de muerte, que se llama violencia hoy en día, y que también hay algo precisamente de la sexualidad, por más que venga desde el discurso de... Este discurso que intenta todo el tiempo introducir la mundialización, que es tener en cuenta las epidemiologías, tener en cuenta prescripciones, ¿no? Lo que prescribe, que en realidad termina proscribiendo, como vemos en el caso del instrumento, porque proscribe precisamente la singularidad de la gente y lo común de la ciudadanía. Y entonces también estamos viendo cómo la sexualidad de algún modo irrumpe en ese lugar, y que es sobre la sexualidad y sobre las pulsiones que la gente se sigue preguntando, digamos. Que además han sido los problemas que tienen desde siempre y que querían aprovechar esa oferta para finalmente concretar algún tipo de... Sí, es lo único que no es freudiano, digamos, de esta historia, que es que de algún modo la gente está ya de antemano preparada para ponerse allí, aprovechar eso que se le viene a ofertar desde un lugar, ¿no es cierto? Ese es el punto donde podríamos pensar algo de la alienación en la época, ¿no es cierto? Porque es gente que cree que esa gente que viene a ofrecer un instrumento será capaz de entender y de atender y de escuchar aquellas cosas que les ocurre. Y hay algo ahí de querer ellos también servirse de un acontecimiento. Y ahí es donde ellos se vuelven hijos de esa teoría del trauma, ¿no es cierto? Sí, no lo había visto así, pero es cierto. Es un poco como sin darnos cuenta. Muchas veces el creer que estamos aprovechando una oportunidad es en realidad entrar a la dialéctica que cualquiera de estos discursos nos propone, porque se requieren de lugares como de todos los discursos, ¿no es cierto? Sí. Me parece, escuchándote, que eso ocurría, ¿no? Sí, definitivamente sí, pero bueno, en todo caso iba más por el lado de una demanda más singular de la población, que el contraste por supuesto, fue... pero que trataban precisamente también de conducirla a través del discurso, que de antemano se sabe que de algún modo no está pensado... No está pensando en eso. Nada más que para medir estadísticamente ciertas respuestas desde estas estandarizaciones que los saberes expertos proponen, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Bueno, la consecuencia de todo esto fue que rechazamos participar en ese proyecto. Propusimos, o sea, bueno, ok, el instrumento se podrá aplicar, pero además de eso abramos otros espacios, conversemos de otra cosa. Hubo como una especie de ambigüedad y finalmente no, la respuesta no fue, digamos, fue solamente el instrumento, o sea, que y desistimos. Pudieron como institución mantener desde el principio esa ética que los llevó al lugar. Así y es. Pudieron decir que no a un instrumento que creyeron que no era lo que se necesitaba, que iba a poder de algún modo producir algún alivio. Así es. Gracias, Yoba. Gracias, Laura. Un gusto. Chao.